¿Alguna vez has sentido algo extraño cerca de una persona sin poder explicar por qué? Esa sensación rara en el estómago, esas mariposas negras, esa necesidad inexplicable de salir corriendo del ambiente, esa incomodidad que no tiene sentido. Y después de semanas, meses o incluso años, descubriste que tenías razón, que esa persona era exactamente lo que tu cuerpo estaba intentando advertirte. Pues Carl Jung pasó su vida entera estudiando este fenómeno, y lo que descubrió cambiará radicalmente la forma en que entiendes tu propia intuición. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Tu intuición no es misticismo barato. No es superstición de abuela, no es paranoia infundada, es ciencia pura. Es el resultado de millones de años de evolución. Es tu inconsciente procesando información que tu mente consciente aún no logra articular. Y Jung fue uno de los primeros en mapear este proceso con precisión científica. Él llamaba a esto la función intuitiva, una de las 4 funciones psíquicas fundamentales. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, la intuición no es lo opuesto a la razón. Es complementaria. Procesa datos que la razón ignora, microexpresiones faciales, tonalidades de voz, inconsistencias sutiles entre palabras y comportamientos, patrones que tu cerebro reconoce antes incluso de que puedas nombrarlos. Ahora, piensa conmigo. Cuando conoces a alguien por primera vez, tu cerebro está haciendo miles de cálculos por segundo. Está comparando a esa persona con todos los patrones que ya has encontrado en la vida. Está buscando señales de amenaza, señales de seguridad, señales de verdad o mentira, y todo esto sucede en milisegundos, mucho más rápido de lo que tu mente consciente puede procesar. El problema es que nos han entrenado para ignorar esto. Nos han enseñado que la razón es superior, que debemos dar oportunidades, que no debemos juzgar. Y en muchos casos, eso es verdad. Pero existe una diferencia fundamental entre el juicio precipitado y la intuición protectora. Jung dejó esto muy claro en sus escritos. Él decía que el inconsciente es más sabio de lo que imaginamos, que lleva consigo no solo nuestras experiencias personales, sino también la sabiduría colectiva de la humanidad, lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Patrones arquetípicos que nos ayudan a reconocer el peligro incluso cuando nunca hemos encontrado ese tipo específico de amenaza antes. La primera señal que tu intuición usa para alertarte es lo que Jung llamaba incongruencia perceptiva. Es cuando algo no encaja, cuando las palabras dicen una cosa, pero el cuerpo dice otra. Cuando la sonrisa está en el rostro, pero no llega a los ojos. Cuando la persona dice que está feliz por ti, pero sientes un peso en el aire. Tu cerebro detecta estas inconsistencias instantáneamente, pero tu mente consciente, entrenada para ser educada y racional, intenta encontrar explicaciones. Tal vez está cansada. Tal vez estoy imaginando cosas. Tal vez soy demasiado desconfiado. Y así ignoras la alerta. Y así desconectas el sistema de protección que la evolución pasó millones de años perfeccionando. La segunda señal es lo que Jung describía como resonancia somática. El cuerpo habla antes que la mente. Cuando estás cerca de alguien peligroso, tu cuerpo reacciona. Tensión muscular, alteración en la respiración, un nudo en el estómago, necesidad de retroceder físicamente. Estos no son síntomas de ansiedad irracional.
Son señales de que tu sistema nervioso detectó algo que tu mente consciente aún no ha procesado. Jung estaba fascinado por esta conexión entre cuerpo y psique. Documentó casos de pacientes que desarrollaban síntomas físicos inexplicables cuando estaban cerca de personas tóxicas. Dolores de cabeza, agotamiento súbito, problemas digestivos. Y estos síntomas desaparecían mágicamente cuando la persona tóxica salía del ambiente. La tercera señal es lo que podemos llamar perturbación onírica. Tus sueños cambian cuando estás en peligro. Jung pasó décadas estudiando sueños y descubrió que el inconsciente usa los sueños para procesar amenazas que la mente consciente se rehúsa a ver. Si has comenzado a tener sueños extraños, perturbadores o recurrentes después de conocer a alguien, presta atención. Tu inconsciente podría estar intentando mostrarte algo que no quieres ver despierto. La cuarta señal es la alteración energética. Es más sutil, pero igualmente poderosa. Algunas personas simplemente drenan tu energía. Entras en un lugar sintiéndote bien y sales exhausto. Comienzas una conversación animado y terminas agotado. Esto no es coincidencia. Jung hablaba de lo que él llamaba vampirismo psíquico. Personas que, conscientemente o no, se alimentan de la energía vital de los demás. Pero aquí está la parte más importante. Tu intuición no está solo detectando peligro, está detectando intención. Y esto es revolucionario. Estudios modernos de neurociencia han confirmado lo que Jung intuyó hace más de un siglo. Nuestro cerebro es capaz de percibir la intención de otra persona incluso antes de que esa intención se manifieste en comportamiento. ¿Cómo es esto posible? A través de un sistema llamado neuronas espejo. Cuando estás cerca de alguien, tu cerebro inconscientemente simula el estado interno de esa persona. Y si el estado interno de ella es hostil, predatorio o manipulador, tu cerebro va a registrar eso, incluso si la persona está sonriendo, incluso si las palabras son dulces, incluso si no hay ninguna evidencia consciente de peligro. Jung llamaba a esto participación mística, la capacidad de sentir al otro antes de conocerlo racionalmente. Y él advertía que las personas con alta sensibilidad a esto frecuentemente se convertían en blancos de manipuladores. ¿Por qué? Porque los manipuladores perciben que tú los ves e intentan desactivar ese radar antes de que tengas la oportunidad de actuar. Y aquí está uno de los descubrimientos más perturbadores de Jung. Los manipuladores y psicópatas instintivamente saben cómo desactivar tu intuición. Lo hacen de varias formas. Primero, a través del bombardeo de afecto. Te inundan con elogios, atención y validación. Esto crea una respuesta química en tu cerebro que literalmente interfiere con tu sistema de alerta. Segundo, a través de la invalidación sistemática. Si expresas incomodidad, te hacen sentir loco, exagerado, paranoico. Estás imaginando cosas. Yo nunca haría eso. Eres demasiado sensible. Y poco a poco, comienzas a dudar de tu propio sistema de protección. Tercero, a través del aislamiento gradual, te alejan de las personas que validarían tu intuición, amigos y familiares que dirían, sí, esa persona es rara, tienes razón en desconfiar. Sin esa validación externa, tu intuición pierde fuerza. Pero Jung también enseñó cómo recuperar ese poder, cómo reconectar con tu función intuitiva,
Cómo aprender a confiar nuevamente en lo que tu cuerpo y tu inconsciente están intentando decirte. El primer paso es lo que él llamaba escucha somática. En lugar de ignorar las sensaciones físicas, comienzas a prestar atención a ellas. Antes de analizar racionalmente a una persona o situación, le preguntas a tu cuerpo, ¿cómo me siento físicamente cerca de esta persona? ¿Sientes los hombros tensos? ¿Tu respiración se agita? ¿Tu estómago se contrae? Esas sensaciones no son aleatorias, son datos. Son información que tu inconsciente está intentando comunicarte, y cuanto más practiques esa escucha, más clara se volverá. El segundo paso es lo que Carl Jung llamaba atención a los sueños. Comienza a registrar tus sueños, especialmente aquellos que involucran a personas específicas de tu vida. Si una persona aparece repetidamente en sueños perturbadores, eso no es coincidencia. Tu inconsciente está procesando algo sobre esa persona que aún no has logrado ver despierto. El tercer paso es la validación interna. En lugar de buscar aprobación externa para lo que sientes, comienzas a validar tu propia experiencia. Si sientes algo, ese sentimiento es real. Puede que no signifique lo que crees que significa, pero el sentimiento en sí merece atención y respeto. Esto es revolucionario para personas que han sido entrenadas para ignorar su intuición, que crecieron en ambientes donde sus sentimientos eran minimizados, que aprendieron que la opinión de los otros vale más que su propia percepción. El cuarto paso es lo que Jung llamaba observación sin juicio. No necesitas actuar inmediatamente basándote en tu intuición. No necesitas confrontar a nadie. No necesitas tomar decisiones drásticas. Simplemente observas, recolectas más datos, prestas atención si la intuición inicial se confirma con el tiempo. Esto es importante porque la intuición no es infalible. Puede ser distorsionada por traumas pasados, por proyecciones, por miedos no procesados. Pero cuando combinas intuición con observación cuidadosa a lo largo del tiempo, el resultado es extraordinariamente preciso. Ahora necesito contarte algo que Jung descubrió y que poquísimas personas entienden. Existe un tipo específico de persona que manipuladores y psicópatas más temen, y es la persona con intuición desarrollada que también confía en ella. ¿Por qué? Porque esa persona no puede ser engañada por palabras. No puede ser seducida por un encanto superficial. No puede ser manipulada por técnicas que funcionan con todo el mundo. Ella ve a través de las máscaras. Y lo más importante, ella actúa de acuerdo con lo que ve. Jung documentó casos de pacientes que desarrollaron esa capacidad a lo largo del análisis. Y lo que sucedía era fascinante. Las personas tóxicas simplemente comenzaban a alejarse, sin confrontación, sin drama. Ellas instintivamente percibían que sus juegos no iban a funcionar y buscaban objetivos más fáciles. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo quitarle un dulce a un niño? Pero existe un fenómeno aún más profundo que Jung identificó. Él lo llamaba sincronicidad. Coincidencias significativas que parecen querer mostrarte algo. Estás pensando en alguien y de repente recibes un mensaje de esa persona. Sueñas con un evento y este sucede al día siguiente. Sientes que algo está mal y descubres que estabas en lo correcto. Jung no creía que esas fueran coincidencias aleatorias. Él veía en ellas evidencias de que nuestra psique está conectada a algo mayor, que existe una forma de conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio lineal, y que cuando prestamos atención, esa forma de conocimiento puede guiarnos y protegernos.
como una abuelita cuidando de sus nietos. Ahora déjame contarte sobre una paciente de Jung que él llamaba Señora M. Ella llegó al consultorio de Jung convencida de que se estaba volviendo loca. Todos a su alrededor decían que era paranoica, exagerada, que imaginaba problemas donde no existían. El caso específico era sobre su nuevo jefe. Desde el primer día, ella sentía algo raro, nada que pudiera señalar concretamente. Él era educado, profesional, incluso simpático. Pero algo en el cuerpo de la señora M gritaba peligro. Ella lo ignoró por meses. Intentó convencerse de que era una impresión, que estaba siendo injusta, que necesitaba darle una oportunidad, y durante esos meses, ella comenzó a desarrollar insomnio, dolores de cabeza constantes, ansiedad inexplicable, un verdadero calvario. Jung le enseñó a prestar atención en lugar de ignorar, a observar sin juicio, a confiar en su percepción mientras recolectaba más datos. Y lo que sucedió fue revelador. En pocas semanas de observación consciente, ella comenzó a notar patrones. El jefe trataba a las personas de forma diferente cuando había testigos y cuando no lo sabía. Él hacía comentarios sutilmente humillantes, disfrazados de chistes. Él manipulaba información para poner a los colegas unos contra otros. Él tenía un patrón de destruir la reputación de funcionarios que comenzaban a crecer demasiado. La intuición de la señora M estaba en lo correcto desde el primer día, pero ella no tenía evidencias, no tenía palabras para describir. Solo tenía esa sensación en el cuerpo. Y la sensación era información válida. Era el inconsciente procesando datos que la mente consciente aún no conseguía articular. Este caso ilustra algo esencial. Tu intuición frecuentemente está por delante de tu capacidad de explicar. Sientes antes de saber, percibes antes de entender. Y eso no es debilidad o irracionalidad. Es un sistema de protección sofisticado que funciona más rápido que el lenguaje. Pero aquí está el problema. Manipuladores y personas tóxicas saben esto. Y ellos activamente trabajan para hacerte desconfiar de tu propia percepción. Ellos usan técnicas de gaslighting. Te hacen cuestionar tu memoria, tu percepción, tu sanidad. Es como si quisieran borrarte del mapa. Jung llamaba a esto colonización psíquica. Cuando otra persona consigue ocupar el espacio de tu autoridad interna. Cuando dejas de confiar en ti mismo y comienzas a depender de la validación de quien te está manipulando. La recuperación de este proceso comienza con una decisión simple pero poderosa. Decidir que tu percepción merece atención, que tus sensaciones son datos válidos, que tu intuición existe para protegerte, no para estorbarte. Ahora voy a enseñarte 5 señales específicas que tu intuición usa para alertarte sobre personas peligrosas. Señales que Jung identificó en décadas de práctica clínica y que la neurociencia moderna confirmó. La primera señal es la respuesta de congelamiento. A diferencia de lucha o fuga, el congelamiento es una respuesta más sutil. Te quedas paralizado. Tu mente se queda en blanco. No consigues pensar con claridad. Esto generalmente sucede cuando tu sistema nervioso detecta un depredador, alguien que es peligroso demasiado para huir o luchar. Tu cuerpo instintivamente intenta volverse invisible, como hacerse chiquito, 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 si percibes que te quedas así cerca de alguien específico. Presta atención. Tu sistema de supervivencia más primitivo está intentando decirte algo. La segunda señal es el agotamiento inexplicable.
Pasas tiempo con ciertas personas y después te sientes completamente drenado. No es cansancio normal. Es un agotamiento profundo. Como si algo hubiera sido arrancado de ti. Como si te hubieran chupado la energía. Jung hablaba sobre personas que funcionan como agujeros negros psíquicos. Ellas absorben energía sin dar nada a cambio. Y tu cuerpo siente esto incluso cuando tu mente no consigue identificar. La tercera señal es la confusión mental. Tú eres una persona generalmente clara y objetiva, pero cerca de ciertas personas te quedas confuso. ¿Alguna vez te has sentido completamente bloqueado, incapaz de articular tus pensamientos, olvidando cosas obvias, perdiendo el hilo de la conversación? Esto sucede porque los manipuladores crean confusión de manera deliberada. Es una técnica de control, lisa y llana. Cuando estás confundido, eres más fácil de manipular. Tu cuerpo detecta esa manipulación como una amenaza y responde con una neblina mental, una especie de cortocircuito temporal. El cuarto signo es la alteración del sueño. Empiezas a tener dificultad para dormir. Te despiertas en medio de la noche sin razón aparente. Tienes sueños perturbadores o sueños repetitivos. Tu inconsciente está procesando algo que no consigue procesar cuando estás despierto. Carl Jung daba enorme importancia a los patrones de sueño. Él los veía como un termómetro, un indicador de la salud psíquica. Si tu sueño ha cambiado después de conocer a alguien o de entrar en una nueva situación, eso es información valiosísima. No lo ignores. El quinto signo es lo que Jung llamaba perturbación del self, del yo. Empiezas a actuar de formas que no reconoces. Dices cosas que normalmente no dirías. Aceptas tratos que normalmente no aceptarías. Es como si otra persona estuviera tomando tus decisiones. Esto sucede cuando la influencia de alguien comienza a penetrar en tu centro psíquico, en tu esencia. Cuando estás perdiendo la conexión contigo mismo, en favor de la conexión con quien te está manipulando. Es como entregar las llaves de tu casa a un extraño. Si has reconocido uno o más de estos signos, no entres en pánico. La conciencia es el primer paso. Es la linterna que enciende la oscuridad. Y a partir de la conciencia, puedes comenzar a reconstruir tu capacidad de confiar en ti mismo. Jung enseñó un ejercicio poderoso para esto. Él lo llamaba diálogo con el inconsciente. Funciona así. Encuentras un momento de silencio, cierra los ojos y pregunta directamente a tu inconsciente: ¿qué estás intentando decirme sobre esta persona o esta situación? Y entonces esperas, sin forzar, sin analizar, apenas esperas. Las respuestas pueden venir como imágenes, como sensaciones físicas, como palabras, como recuerdos. La forma no importa. Lo que importa es que estás estableciendo un canal de comunicación con la parte de ti que ve más de lo que tu mente consciente consigue ver. Otra técnica poderosa es lo que podemos llamar inventario somático. Antes de encontrarte con alguien sobre quien tienes dudas, registras cómo está tu cuerpo: tensión muscular, respiración, frecuencia cardíaca subjetiva, nivel de energía. Después del encuentro, haces el mismo inventario y comparas. Si hubo una alteración significativa, especialmente para peor, eso es un dato, eso es información que merece atención con el tiempo. Vas a desarrollar lo que Jung llamaba función diferenciada, la capacidad de distinguir
entre intuición genuina, miedo irracional, proyección personal y reacción a un trauma pasado. No toda sensación negativa es intuición, pero toda intuición merece ser investigada. Hay que ser curioso. Acabas de recibir información que puede literalmente salvar tu vida emocional y psicológica. Información sobre cómo tu cuerpo y tu inconsciente trabajan para protegerte, sobre cómo reconocer cuando están intentando desconectarte de ese sistema de protección y sobre cómo reconectar con esa sabiduría ancestral que vive dentro de ti. Este tipo de contenido no es cómodo. Los manipuladores no quieren que confíes en tu intuición. Las personas tóxicas no quieren que aprendas a verlas. El sistema entero de manipulación depende de que dudes de ti mismo, de que te sientas loco por sentir lo que sientes. El botón de gracias aquí abajo no es solo apoyo financiero, es tú diciendo que esta información vale. Este conocimiento necesita seguir siendo compartido, que más personas necesitan aprender a confiar en sí mismas, que es hora de dejar de sentirse bicho raro. Cada gracias que recibimos es un voto de confianza, una declaración de que este trabajo importa, de que proteger a las personas de la manipulación es una misión que vale la pena y mucho. A partir de ahora, tienes una elección. Puedes continuar ignorando las sensaciones extrañas que sientes cerca de ciertas personas. Puedes continuar convenciéndote de que es paranoia, que estás exagerando. Puedes continuar dando chances infinitas a quien tu cuerpo ya sabe que es peligroso, o puedes comenzar a escuchar, comenzar a prestar atención, comenzar a honrar la sabiduría que vive en tu cuerpo y en tu inconsciente. La elección es tuya, pero ahora sabes que tienes esa elección. Jung decía que la intuición es un regalo de los dioses, pero un regalo que necesita ser desarrollado, que necesita ser honrado, que necesita ser protegido. De quien quiere apagarlo, de quien quiere hacerte dudar, tú tienes ese regalo. Siempre lo has tenido. La cuestión es si vas a comenzar a usarlo, si vas a dejar de ignorarlo. Necesito saber. ¿Alguna vez has tenido una experiencia donde tu intuición te alertó sobre alguien y después descubriste que estabas en lo cierto? Esa sensación que no conseguías explicar, pero que se probó verdadera. Comenta aquí abajo tu historia, sin citar nombres, sin exponer a nadie. Apenas comparte el momento en que tu cuerpo supo antes que tu mente. Esas historias son poderosas. Ellas validan la experiencia de otras personas, que también están aprendiendo a confiar en sí mismas. Ellas muestran que no estás solo, que esta capacidad es real, que funciona, que no es cosa tuya, si aún no has tenido esa confirmación. Comenta aprendiendo, porque la jornada de reconexión con la intuición es un proceso, y cada persona que se compromete con ese proceso fortalece su capacidad de protegerse y de proteger a los demás. No eres paranoico por sentir cosas. No eres exagerado por prestar atención a lo que tu cuerpo dice. No estás loco por desconfiar de alguien, incluso sin pruebas concretas. No, eres alguien con un sistema de protección funcionando. Alguien con millones de años de evolución, trabajando a tu favor. Alguien con un inconsciente sabio que quiere mantenerte seguro y a salvo. Honra eso, respeta eso, úsalo. Por favor,
Jung tenía razón. La intuición es la voz del inconsciente, y el inconsciente ve más de lo que imaginamos. Él procesa más de lo que sabemos. Él protege más de lo que reconocemos. Es un guardián. Tu única tarea es aprender a escuchar, y a partir de hoy, sabes cómo comenzar. ¡Vamos!